queremos dar una mirada a cómo se encuentra la oposición política en nuestro país, porque sabemos que el oficialismo tiene dos alas, evista y arcista. Sin embargo, la oposición también adolece de algunos problemas. La oposición formal, digo, la que tiene representación política en el legislativo. Y para intentar abordar este tema hemos invitado a dos conocidos analistas de nuestro medio para que puedan ayudarnos, por supuesto, a trabajar el tema, y nos parece realmente importante darle la bienvenida a Manuel Morales y a Franco Gamboa, que nos acompañan en esta oportunidad, y tratar de dar una mirada crítica de lo que está sucediendo, porque yo quisiera, porque hay una detección básica de qué está sucediendo. ¿Qué pasa con la oposición, Manuel? Brevemente, ¿cómo encuentras el escenario opositor frente al oficialismo? Bueno, tenemos una oposición completamente derrotada en el Parlamento, ¿no? El 2019... ¿Solo en el Parlamento? Sí, y en las calles también, ¿no? Eso lo voy a explicar, pero en el Parlamento el 2019 se construyen dos alianzas, Creemos y Comunidad Ciudadana, que iban a jugar el rol de disputar el gobierno al MAS, y luego se pensaba que iban a hacer una oposición de férrea resistencia en el Parlamento. Sin embargo, el MAS los madruga con la aprobación de la modificación del reglamento, la última acción que hace Eva Copa y Sergio Choque como presidentes de las dos cámaras, y dejan un reglamento que ata de manos a la oposición. Entonces, cuando entran, prácticamente la cabeza de ambas cámaras está en la fuerza principal, ¿no? A partir de ahí viene una debacle, y hay una crítica que se le dice que es una oposición funcional, ¿no? Todos dicen, sí, son funcionales. Habría que analizar cuán funcionales han querido ser. Tal vez no han deseado ser lo funcional que se les acusa, pero es que las cartas ya estaban echadas. Han entrado como dos bloques minoritarios, se han ido dividiendo, se han fragmentado a un grado muy grande, y por lo tanto podríamos hablar de que hay una oposición que ha fracasado. Entonces, esa oposición no podría ser el ejemplo o el camino a seguir para construir una alternativa al MAS. Nosotros como CONADE hemos estado planteando que desde la sociedad civil se podría hacer un esfuerzo de convocar a estos sectores, y hemos hablado de la necesidad de que surjan fuerzas emergentes, candidatos emergentes. Pero hablaremos más adelante de esto. Sí, entonces hasta ahí, digamos, hemos llegado a una primera constatación. La oposición parlamentaria ha fracasado y no puede ser la base para construir un nuevo proyecto alternativo al MAS. ¿Cuáles crees que son los factores que condicionan esto que dice Manuel? Que ¿tú ves un fracaso primero también? Absolutamente. Ya. Y si tenemos el divisionismo en el ámbito oficialista del MAS, similar divisionismo encontramos, por lo menos en mi perspectiva, en la oposición. Los enfrentamientos para elegir al vicegobernador en la gobernación de Santa Cruz, los enfrentamientos dentro de Comunidad Ciudadana, piden que devuelvan ciertos espacios parlamentarios porque ha habido, entre comillas, cierta indisciplina o alejamiento de directrices de los líderes. En fin, es un cúmulo de fracasos, pero al mismo tiempo expresa un debilitamiento pero profundo del liderazgo político claro. Con Camacho encarcelado, con Carlos Mesa, Samuel Doria Medina prácticamente imposibilitados de articular un nuevo discurso ideológico, una propuesta y al mismo tiempo una visión que articule los movimientos sociales, sectores que salgan a las calles y se identifiquen, digamos, con esos liderazgos, prácticamente tenemos una oposición en estado de coma para mí, ¿no? Entonces, no está muerta, está con ciertos signos vitales, pero en estado comatoso. Entonces, ¿en qué medida este paciente, digamos, va a recuperarse? Y no solo recuperarse, sino tener el físico para enfrentar las elecciones del próximo año, prácticamente es una incertidumbre. Sin embargo, precisamente ahí está la debilidad, que el estado comatoso del liderazgo político,
de Carlos Mesa, de Doria Medina, de otros, hace que la fuerza opositora esté dividida y por lo tanto las perspectivas electorales también son débiles. Hace un momento atrás, antes de entrar en el programa, estábamos hablando de algunos temas. Uno de esos era entender cómo se había modificado la última fase de la práctica política republicana, y digo yo antes de que entramos al Estado plurinacional, donde los partidos políticos tenían una fortaleza muy grande orgánicamente y construían plataformas ideológicas también fuertes con discursos contundentes y generaban a partir de esos liderazgos, etcétera, etcétera. Pero ahora hemos entrado en un escenario en el que esta capacidad orgánica no es precisamente de las más contundentes, desde el propio oficialismo. El oficialismo está, es decir, es articulado por movimientos, organizaciones sociales que pudieran o no pudieran ser parte del MAS. Yo digo, si todas las dirigencias fueran opuestas al MAS, ya no tendría estructura orgánica el MAS. Y lo mismo está pasando. Comunidad Ciudadana, creo que son 36, 38 agrupaciones que han formado Comunidad Ciudadana, creemos. Entonces, este no es un elemento característico ya de este momento político, pero que esa es precisamente su debilidad. Sí, por supuesto. Creo que la forma partido se ha agotado con estos 18 años de gobierno del MAS. Hay que recordar que en el anterior ciclo de la democracia pactada, de los partidos políticos que podían llegar a la presidencia con escasas votaciones y hacían acuerdos en el Parlamento a través de alianzas, la institución partido funcionaba. Además, cada partido tenía una visión ideológica, ¿no? Es decir, tu programa. Y si tú querías llegar al gobierno era para que tu programa se ejecute en la gestión de gobierno. Bueno, con la hegemonía del MAS, 18 años de partido único, porque eso es lo que ha querido ser el MAS, por supuesto que los partidos han entrado en crisis y es muy importante que los dueños de las siglas que actualmente pueden competir para construir una alternativa al MAS entiendan a cabalidad que la forma partido ha sido agotada y no pueden por sí mismos generar ideología. Lo que Franco ha dicho es cierto. No hay en este momento una diferencia entre Samuel Doria Medina, Carlos Mesa o Camacho en términos ideológicos, en términos de propuesta. Prácticamente son reactivos a lo que hace el MAS y pretenden organizar a partir de esa reactividad un proyecto político. Por eso es que desde la forma social, digamos, desde otras instancias, se puede aportar a construir un proyecto alternativo al MAS, porque la sociedad civil tiene enorme potencialidad. Tú me vas a decir, estás soñando, Manuel. Yo te voy a decir que en ciclos anteriores, por ejemplo, desde el mundo obrero, la cantidad de partidos políticos de izquierda que se han generado es alucinante. Podemos hacer el recuento PIR, POR, etcétera. Desde el mundo indígena, la cantidad de organizaciones políticas que ha generado es también alucinante. Mitka, Felipe Quispe, lo que tú quieras, hasta Félix Pasti podríamos llegar. ¿Por qué no podemos pensar que desde el ámbito ciudadano, desde esta resistencia que se ha hecho al masismo durante los 18 años, las movilizaciones del 2019, ¿por qué no podemos pensar que desde el movimiento ciudadano se pueda generar varias organizaciones y varios proyectos políticos con una visión nueva que refresque la posibilidad de construir un nuevo Estado? Entonces, hasta ahí avanzó. Los partidos todavía no lo ven, pero nosotros consideramos que esa articulación entre partidos que están en estado comatoso y esta regeneración desde la ciudadanía se puede generar una alternativa al MAS. Pero esa no es una gran debilidad a la hora de entrar a la arena política formal, digo el legislativo, porque los que se desmarcan son los representantes de estas organizaciones. Exactamente. O sea, la línea ideológica que antes y la línea orgánica, sobre todo de los antiguos partidos políticos, tenía una capacidad coercitiva y de acción muy fuerte para evitar que hayan estos resbalones. Imagínate, de tener 38 diputados que se te vayan 14, 15 o más, ya es llamativo. Exacto, pero antes tenemos que recordar que la representación parlamentaria, uninominales o plurinominales, tenía una conectividad con sectores a los cuales los diputados representaban, en sus regiones, en sus circunscripciones, etcétera, ¿no? Ahora es un caos.
Es decir, no solo no hay disciplina, ¿no? Se queja Carlos Mesa que sus diputados, etcétera, lo han traicionado, se han desmarcado, les pide que devuelvan los curules. Es absurdo, ¿no? Porque lo que no se ha construido es capacidad política de negociación dentro del Congreso y capacidad de articulación de lealtades con el pueblo, con la sociedad civil, ¿no? En síntesis, creo que la oposición todavía está pagando la factura de la gravísima crisis y la pérdida de oportunidad que abrió lamentablemente Yanine Áñez, ¿no? Perdieron su oportunidad, ¿no? Los escandalosos casos de corrupción y todo lo que hasta el momento todavía recordamos con esa difícil crisis que finalmente desembocó con la nueva victoria del MAS, ha hecho que la oposición prácticamente esté derrotada en lo electoral, ideológico, político, programático, y es inaudito cómo no se puede recuperar. Ahora, despartidizar la oposición, como indica Manuel, es importante, ¿no? Movimientos sociales, agrupaciones ciudadanas, esto siempre ha estado en el debate prácticamente los últimos 30 años, ¿no? El problema es que en la institucionalidad, en el Tribunal Supremo Electoral, etcétera, se tiende a favorecer a los partidos y no a las agrupaciones ciudadanas. Entonces, este es un obstáculo institucional. El juego, digamos, de las cartas está siempre inclinado a favor de los partidos, porque se supone que son instituciones más grandes, que articulan mayor legitimidad, mayor representatividad, cuando sabemos que están en crisis, son clientelares, son prebendales, son corruptos los partidos, no han cambiado para nada, ¿no? Pero observando, digamos, las agrupaciones ciudadanas o los partidos ahí que están queriendo crecer detrás de la alcaldía o del gobierno municipal de La Paz, es lo mismo, son pequeños grupículos clientelares, ex-MNRistas ahí en la Secretaría General y barbaridades que han hecho durante el bonismo, metidos aquí, y ahí está la crisis de la ciudad de La Paz. Entonces, efectivamente, hay un deterioro institucional de la forma partido, pero no hay una posibilidad de construcción política reconocida desde la sociedad civil, y en esto el Tribunal Supremo Electoral prácticamente inhabilita pues a las opciones ciudadanas del pueblo. Entonces, lo que se necesita efectivamente en términos de reconstrucción de la oposición es una nueva fuerza, pero al mismo tiempo nuevos liderazgos. Las primarias están bien, son interesantes, ¿no? Pero los nuevos liderazgos en el CONADE, qué sé yo, en la sociedad civil, en otros sectores, tienen que ser realmente de peso. No los mismos yuncos, tirasacos que están buscando pega en la alcaldía aquí, porque hay que ser francos, ¿no? La gestión, que es un desastre de Iván Arias, ha caído en la misma lógica de prebendalismo, clientelismo, y que no muestra renovación. Eso tiene costos políticos y está arrastrando la crisis de la oposición desde Yanine. A ver, ¿tú crees que la realidad sociopolítica del país esté dando luces para la conformación de un proyecto político ya opositor? No, ¿por qué? Porque la tremenda crisis económica, ¿no? La debacle absoluta de la economía de los hidrocarburos, ¿no? Estamos en el peor escenario económico. La incapacidad de encontrar otras alternativas como el litio, etcétera, la industrialización, que es un saludo a la bandera, un conjunto de mensajes vacíos, ¿no es cierto?, nos está de alguna forma queriendo emparentar con viejas crisis que hemos tenido cuando se han deshecho los modelos de acumulación política y económica, como el nacionalismo revolucionario, los pactos de gobernabilidad, ¿no es cierto?, el republicanismo. Ahora el Estado plurinacional se está descomponiendo y lamentablemente la oposición no está encontrando ni la fuerza ideológica ni la fuerza programática para canalizar eso. Entonces, yo lo que encuentro es un caos absoluto. La crisis económica, la gente tiene miedo y bueno, en términos electorales el voto en este momento es impredecible, ¿no es cierto? Pero aquí las cosas son clave. No hay propuesta económica, no hay alternativas económicas que viabilicen una reconstrucción del país. Y bueno, ¿qué es lo que hace la oposición? Pelearse, salir en escándalos en la televisión, se dan patadas, puñetas, cosas absurdas, y tampoco fiscalizan lo que deberían fiscalizar, ¿no es cierto? Las empresas estatales, la economía del litio, los puntos neurálgicos, están perdiendo el tiempo.
como siempre mirando de palco, y eso es lo que le ha hecho daño a la oposición, y lamentablemente son miopes y no pueden recuperar visión política de largo plazo. ¿Tú tienes la idea de que el contexto sociopolítico, la sociedad, está pertrechando ya otro proyecto político? No, todavía no, ¿no? O sea, no te podría hacer esa afirmación. Lo que sí es como si estuviéramos en una situación de crisis, donde tenemos barro, tenemos lodo, tenemos agua, tenemos arena, y tal vez de esto podamos generar una arcilla y construir, modelar un nuevo proyecto de país, ¿no? Pero si la oposición no va a dar, no hay voluntad política para dar un paso adelante, olvídate, ¿no? No va a haber proyecto alternativo al MAS. Y eso nosotros lo tenemos que decir con absoluta claridad. Nadie por sí solo puede ser una alternativa al MAS. Y si no hay la intención de converger, pero hacer una nueva forma de proyecto político, prácticamente la oposición también va a ser responsable de lo que venga en el futuro. Como no hay todavía ningún proyecto articulado, entonces podemos todavía nosotros descargar nuestra responsabilidad, ¿no? Será responsabilidad de ellos finalmente la que pueda poner en el país una situación de mayor crisis, y con la posibilidad que siempre se ha hablado del retorno del MAS, con sus dos vertientes, ¿no? Antidemocráticas ambas, y servirle en bandeja nuevamente para que el MAS continúe hasta el 2030. Entonces creo que los partidos políticos tienen que entender que este es un momento donde las decisiones deben articularse en otros espacios más democráticos, más horizontales. ¿Qué hemos hecho como CONADE durante este tiempo? Hemos introducido algunas ideas fuerza que creo que han logrado enraizarse. Primero, que hay que trabajar la unidad. Todos hablan de la unidad, pero en torno a sí, ¿no? Bueno. Pero no se hablaba siempre de la unidad. Yo me acuerdo que desde que estaba en Más que la Unidad, que nunca, siempre fue un discurso y no hechos reales. Sí, pero ahora hay resoluciones de cabildos, el de Santa Cruz, por ejemplo, con 2 millones de habitantes. Todos los opositores en su boca lo primero que hablan es de unidad. Otra cosa que hemos logrado introducir es que no hay un debate entre izquierda y derecha para avanzar en este proceso. Es decir, en la izquierda y en la derecha hay autoritarismos, hay democracia, y por lo tanto lo que necesitamos es buscar los elementos democráticos convergentes, y no estamos entrando a discutir si la izquierda es más bonita o la derecha. Por eso probablemente algunos sectores ideológicamente muy condensados no encuentran un lugar donde apoyarse en el proyecto que estamos construyendo. Por ejemplo, los libertarios, los liberales, que de manera muy presta quieren ir a debatir con la izquierda, con el estatismo. A nosotros no nos interesa su debate. Pero entonces estarías hablando de ir a lucha por el poder, sin una plataforma ideológica. Con un proyecto económico, con un proyecto de lucha contra la corrupción, pero no con un proyecto ideológico. Porque la ideología, en el fondo, es la articulación de una forma de pensar que representa a un grupo. Nosotros como CONADE estamos planteando la necesidad de articular un proyecto plural, democrático, donde existan varias corrientes que lleguemos a ser gobierno. ¿Por qué? Porque hay que todavía construir un espacio transitorio, un próximo gobierno que va a ser transitorio, poder reinstitucionalizar los partidos políticos, y serán pues próximos partidos nuevos que nazcan en este proceso los que se hagan cargo el 2030 sucesivamente. Pero en este momento pensar que hay una ideología que nos representa y que esa ideología se va a consumar como gobierno es absurdo. Tiene que ser un proyecto plural, unitario, donde diversas corrientes, sin que ninguna destroce a las otras, podamos construir una alternativa al MAS. El MAS también se ha hablado en algún momento que es una especie de una confederación, decían, ¿no? Sí. ¿Qué domina en el MAS? Dominan las corrientes maoístas, indianistas, el levismo. ¿Qué domina dentro del MAS? También es un chairo, hermano. Sí. O sea que... Voy a plantear el tema de los liderazgos, porque ¿hasta qué punto los liderazgos del Estado republicano y por qué se replican en el Estado plurinacional? Bueno, yo veo que los liderazgos han dejado de ser pues esos liderazgos vinculados al pueblo. Evo Morales es todavía un liderazgo vinculado al pueblo, al movimiento indígena. Hay una identificación. Lo popular tiene que canalizarse en el líder, y el líder interpelar y arrastrar al pueblo, a lo popular. O
¿cierto? Estoy pensando en el carisma, en las figuras de Carlos Palenque, de Max Fernández. Eran liderazgos. Se apagaron, murieron, bueno, eso otro debate, ¿no? Pero ahora no hay ese liderazgo vinculado al pueblo. Evidentemente se necesita la propuesta ideológica, evidentemente la propuesta tal vez partidista, ¿no? Pero yo veo que Comunidad Ciudadana, creemos, están desconectados de esa posibilidad de interpelar al pueblo, ¿no? Y desde ese punto de vista hay una crisis profunda de liderazgos, ¿no? Santa Cruz es un espacio regional, ¿no?, que también ha sido leal a sus líderes, pero sus líderes, bueno, ahora están partidos, están divididos, uno está en Chonchocoro, etcétera, etcétera, y obviamente eso imposibilita también la reconstrucción de una fuerza regional territorial. Veremos los resultados del censo, etcétera, pero ¿dónde está el nuevo liderazgo en Santa Cruz también, que arrastre al pueblo cruceño, que los interpele, ¿no?, y que justamente por esa interpelación y voluntad puedan llevar al éxito esa oposición? ¿O está en este momento en una nebulosa para mí? ¿Tú cómo ves, Manuel? Bueno, lo que pasa es que el liderazgo se cruza con el tema del poder, ¿no? Hay buenos líderes, hay líderes que están ahí, que representan a su región o han luchado. Pongámonos Evo Morales, un líder indígena, bueno, ni siquiera indígena, cocalero, ¿no? Ha habido otros liderazgos contemporáneos a él. Cuando el líder se imbrica, digamos, con las relaciones de poder, cuando acumula poder, ahí tú lo ves en su verdadera magnitud. Creo que Mújica decía, no es que el poder te transforma, sino el poder te muestra tal como eres, ¿no? Creo que esa es la mejor frase de Mújica. Y en el caso de los opositores, ¿no?, nosotros ya podemos ver cuáles son las tendencias, ¿no?, de algunos dirigentes, algunas personas que podrían jugar un papel protagónico, imbricados en el poder. Realmente tú dices, este nos va a llevar por mal camino, ¿no? Hay liderazgos que son el MAS a la inversa. Ahorita son anti-MAS, profundamente cuestionadores, luchadores, todo lo que tú quieras, pero cuando están en una situación de poder se convierten en replicadores de este poder al cual no queremos reproducir. De pronto la acumulación, la centralización de poder hace que construyan entornos muy abiertos a la corrupción. Te estoy describiendo tal vez lo que hace a una característica de las clases políticas latinoamericanas, ¿no? Gente que llega al gobierno, dejan de ser lo que eran, asumen el poder, se vuelven absolutamente verticales, promueven la construcción de una nueva élite política. Ahí está el caso del MAS, ¿no? La élite que acompañó a Evo Morales era bien nítida, bien clara. Ramón Quintana, Romero, ¿no? La élite que está detrás de Luis Arce es otra, ¿no? Y bien identificada también, ¿no? La señora Prada, Eduardo del Castillo, ¿no?, sus actuales diputados. Entonces, en el tema del liderazgo, en este momento en la oposición no hay un liderazgo. No podríamos decir que hay un líder que en este momento tenga las condiciones de un diálogo horizontal, que pueda convocar a las fuerzas antimasistas a una mesa de diálogo. Por el contrario, se esconden, huyen al diálogo democrático. En vez de buscar canales de comunicación, cuando hay la posibilidad de hablar con alguno de ellos, te dejan plantado, hablar con mi secretario. Y en tu criterio, ¿cuál es el factor que está impidiendo que haya nuevos liderazgos en la oposición? No, tiene que haber una renovación, un cambio. Pero ¿cuáles son los factores que están impidiendo eso? Eso que te decía, ¿no? Esa ambición por ejercer el poder. Por llegar ¿Tiene al poder. algún rol en la estructura de poder del MAS en la emergencia de nuevos liderazgos opositores? No, creo que no. Estamos muy lejos del MAS en este momento. No, lo que te digo, si el MAS en su gestión gubernamental no impide la emergencia de nuevos liderazgos. Claro que sí, ¿no? Este es un gobierno autoritario que persigue no solamente a los opositores,
sino también a dirigentes Pero regionales. si hubiera querido, yo me imagino que no debería ser muy difícil para el MAS, con la capacidad de poder que tiene, tranquilamente poder agarrarlo a Mesa o agarrarlo a Camacho o a cualquier otro. Claro, es que los hacen crecer también, ¿no? Cuando el Estado es muy violento contra determinadas personas, Sí. los hacen crecer. Pero ¿No le conviene este tipo de liderazgo? ¿Le conviene más bien al MAS este tipo de liderazgos? le conviene este tipo de liderazgos, gente que ha sido encarcelada y en vez de brotar, digamos, como líderes, gente que está en la cárcel y está completamente opacada, que no produce nada, que no genera discurso antimacista, disruptivo. ¿Al MAS le conviene un Carlos Mesa de líder? Yo creo que, no sé. Claro, porque uno tendría que pensar, ¿no?, que el MAS, si tiene una estrategia muy buena, le convendría tener líderes que están desgastados. Sí. No le conviene la emergencia de liderazgos nuevos, quiero entender eso. Claro, y le conviene líderes Desgastados, tú quiero dar un líder... sí, desgastados, pero líderes comodones, ¿ya? Y desleales, como el caso de Óscar Ortiz. Se olvidó de la Yanine, fue su ministro, es rector, no sé, bueno, aparece como gran académico, ¿no? De la noche a la mañana, ¿no? Un político de académico del rector, y se estornudó en su dramática y fallida gestión que, bueno, arrastró a la oposición al desbarajuste y al descalabro con el gobierno de Yanine. Entonces, es esa lógica, porque caramba, si hay persecución, bueno, enfrentemos la persecución. El líder también está para dar la cara. No sé si no en nuestro para país se estará haciendo persecución al liderazgo nuevo, Bueno, ¿no? pero digamos que tienes que enfrentar, ¿no es cierto? Enfrentar los costos de ser oposición. No lavarte las manos y decir, bueno, hasta aquí llegué, no me ofrecieron un puestito, ¿no? O sea, yo recuerdo a este fracasado liderazgo de Óscar Ortiz, ¿no? Porque estamos hablando de Santa Cruz, donde supuestamente, en términos territoriales, está ahí un cierto caudal de oposición. Pero le conviene eso al MAS. Y le conviene a la reproducción del poder ese tipo de personas comodonas que, si te he visto, no me acuerdo, y bueno, a ver, voy a ver cuándo regreso. Y no es así, porque la oposición política es un trabajo diario, es un esfuerzo cotidiano de encuentro con el pueblo, de sufrimiento con el pueblo, de finalmente reflexión, visión, un intento de prestidigitación política. Pero, como tú dices, de pronto al MAS le convienen estos liderazgos que están cómodos, la ¿no? reproducción del poder. Exactamente. Tal vez no le conviene, sino que el Estado también talla a sus opositores, ¿no? Ha habido un momento en el que nos hemos puesto a analizar que en gran parte el que va a definir quiénes son sus contrincantes es el propio MAS y el propio gobierno. Porque si, por ejemplo, tú verías que hay un candidato potencial, entonces de pronto le abren un proceso, lo tienen ahí en el refrigerador, en el congelador, a veces pactan con él, sale y ya queda la duda, ¿no? Si ese candidato realmente es 100% antimacista, porque la situación en la que está no debería estar en el lugar donde está, por la lógica de la persecución. Entonces el MAS no persigue a todos por igual, tiene una manera de dosificar, y en algún caso, si surgiría un líder y tuviera cola de paja, por supuesto que le van a cortar las alas, y el MAS va a forjar incluso al líder de la oposición. Por eso es que está en nuestras manos evitar que esa posibilidad se consuma. El Estado talla a los líderes opositores también. Ahora, ¿y por qué pregunto esto? Porque resulta ser que hemos visto el caso de la Argentina, donde ha habido un diputado que de la noche a la mañana, académico en su momento, diputado ha crecido como la espuma y ahora es presidente. Sí. ¿Podemos esperar una situación de estas características en términos de liderazgo en nuestro país? Podría ser. Tú sabes que en términos electorales, ¿no?, el efecto sorpresa es lo que a veces determina. ¿no? Porque en nuestra El sociedad efecto sorpresa. habrá un estado de hastío ya de cómo está la política en nuestro espacio social. En la medida en que la crisis económica se agrave, se profundice y empobrezca más la población, ¿no?, por supuesto, la olla de presión puede reventar, y cuando revienta puede saltar, ¿no?, un líder.
como el caso de Argentina. Pero ahí también Milei es incapaz de la gestión estatal en términos políticos. Fue capaz de canalizar el descontento y la crisis económica para ganar las elecciones, pero es incapaz de construir un gobierno, ¿te das cuenta? Entonces, aquí puede ser lo mismo, ¿no? No sabemos. Sin embargo, creo que los factores de poder, como bien los ha ya caracterizado Manuel, están en manos del MAS y esos factores de poder se pueden reproducir también en términos de éxito electoral. Eso también me parece que está claro. Y digo esto porque pareciera que en este contexto el oficialismo se hubiera vuelto oficialista y opositor simultáneamente y hubiera borrado a la oposición. Eso vemos en el escenario formal de la política. Pero ¿qué dice la base? Sí, mira, el MAS ha logrado una operación exitosa, sorprendente, ¿no? Ha logrado con que Evo sea opositor una oposición en calidad de tercero excluido. Y eso es muy interesante en términos de análisis político. El efecto real es que ahora estamos debatiendo si Evo, su Congreso o Arce, ¿no? Entonces es muy hábil el Estado, el gobierno, en llevar a eso. Pero ¿qué deja debajo, digamos, no? Debajo deja a las hormigas, digamos, debajo deja a la gente con su sentido común. Y la gente está observando desde abajo y lo que nosotros podemos percibir es que la gente se ha cansado del masismo en general. ¿Solo del masismo? Del masismo, la corrupción. O los partidos tradicionales. De los partidos tradicionales, de la mediocridad, de que te utilicen como escalera, ¿no? Entonces, abajo, en el ámbito de las hormigas, ¿no? Podríamos decir que la gente es antimasista. No va a ganar Evo contundentemente, no va a ganar Arce contundentemente, van a ir divididos. Ni creo que Mesa, ni creo que María Medina. Pero abajo hay un sentimiento de que están buscando, ¿no? Y eso es lo más peligroso en términos políticos también, ¿no? No de que surja un nuevo líder, sino ese voto indeciso puede hacer tabla rasa en las elecciones del 2025 con resultados impredecibles en este espacio y en otros espacios futuros. O sea, nuestra imaginación es muy pequeña a lo que podría darse en Bolivia en el 2025 si es que esta oposición alternativa al MAS fracasa y si es que el MAS va dividido en las condiciones actuales. Qué interesante. Miren, nos ha quedado corto el tiempo de ir intercambiando estos criterios que parecen interesantes en tratar de entender cómo está el contexto. Te agradezco, Manuel, por la amabilidad. Franco, lo mismo.